Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto reencontrarnos en este espacio radiofónico, deseándoles además que este año que estamos iniciando sea pleno de gracia, de bendiciones, de salud, de paz, de armonía, de la bendición del Señor. Muchas gracias por permitirnos compartir, repito, nuevamente este espacio con ustedes. Les saludo a todos con todo respeto. Saludo a las familias que nos siguen, a los grupos que decidieron continuar trabajando con nosotros como lo hicieron el año pasado con el programa Consolidemos Nuestra Fe que transmitíamos en sábados. A partir de esta fecha transmitiremos todos los lunes con el favor de Dios de 6 a 7 de la tarde. También saludo desde aquí a quienes nos siguen por medio de las emisoras de Comitán, de Trinitaria y de Comalapa. Y esta tarde nos acompaña nuevamente la hermana Adriana de las Misioneras del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. Hermana, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor, igual. ¿Cómo le fue de Navidad y de Año Nuevo? Pues gracias a Dios, conviviendo con la comunidad y con salud, con mucha alegría también. ¿Y qué le trajeron los Reyes? Pues mire, una pasta de dientes. Bueno. Un dulce. Bueno. Se ve que se portó regular. No, y muchas gracias también. Eso, felicidades por todo ello. ¿Que se fueron a México estos días? Sí, tuvimos un congreso de pastoral vocacional sobre la cultura vocacional que implica el testimonio más que nada. Sí. Pero sí, estuvimos unos días por allá. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están los niños y las niñas en el colegio? Pues mire, unos muy contentos y otros dormidos por ser el primer día. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces hoy iniciamos un nuevo programa con motivo del Año de la Fe que fue convocado por el Papa Benedicto XVI para conmemorar el 50 aniversario de que se realizó el Concilio Vaticano II. Usted, hermana, cuando se realizó el Concilio Vaticano II todavía no estaba en este mundo. No. El Concilio Vaticano II se hizo de 1962 a 1965. Sí. Tiene 16 documentos, 4 que se llaman constituciones, sobre la Iglesia, la palabra de Dios, la liturgia y la Iglesia en el mundo actual. Después varios decretos y declaraciones sobre distintos temas. La renovación de la Iglesia en cuanto a los obispos, los sacerdotes, las religiosas, las misiones, la evangelización en general en los medios de comunicación, la educación, en fin, muchos aspectos que nos pidió el concilio. Y el 11 de octubre pasado se cumplieron 50 años de que se inició. Y el Papa con este motivo nos ha convocado a un año de la fe. Y también se celebran los 20 años de que se aprobó el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo no es un librito chiquito para primera comunión, es un libro gordo, grandote, que es muy interesante porque tiene 4 partes fundamentales. Lo que creemos, lo que celebramos, lo que oramos y la vida moral, son 4 partes. Vamos en estas primeras sesiones a explicar la carta apostólica que el Papa le titula en latín Porta Fidei, porque todos los documentos oficiales de la Iglesia tienen el título de las 2 o 3 primeras palabras con que inicia. Por ejemplo, el concilio, la primera constitución se llama Lumen Gentium, que significa la luz de todas las gentes. El segundo, Dei Verbum, la palabra de Dios, el verbo de Dios. La tercera, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia. La cuarta constitución, Gaudium et Spes, ¿sí?, los gozos y las esperanzas de la humanidad. Pues el Papa tituló a esta carta apostólica que nos envió, ya tiene más de un año, en Roma la escribió él, y es para toda la humanidad, por tanto para ustedes y para mí también. Y se llama Porta Fidei, ¿sí?, la puerta de la fe, inspirándose en un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 27, que en su momento leeremos.
Y siendo un programa que se llama En el Año de la Fe, vamos a iniciar precisamente casi todos los lunes con este canto. Es un canto de los primeros que se utilizaron en la misa cuando se fue introduciendo ya el idioma español en las celebraciones. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Lo van a ir ustedes aprendiendo poco a poco, y los que ya lo saben lo van a recordar. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Le pido a la hermana Adri que nos haga favor de leernos este texto bien importante del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 16, que es cuando Jesús les ordena a los apóstoles que vayan por todo el mundo y prediquen, y ahí arranca nuestra fe también. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Qué textos tan claros y tan definitivos. Les ruego, hermana, que los repita, que es muy clave, muy interesante. El que crea y sea bautizado, no. Y les dijo: Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. El que crea y sea bautizado se salvará, y el que no se pierde. La fe es fundamental. La fe es clave para la salvación. Por eso el Papa nos invita a renovar nuestra fe en este año de la fe. Vamos a ir leyendo esa carta apostólica del Papa, porque es muy interesante. Obviamente tiene conceptos un poco elevados y un poco difíciles, pero trataremos de irlos explicando para que saboreemos directamente lo que el Papa nos escribió. Él escribió para todos y por tanto, pues todo mundo tendría que conocer esta carta que el Papa nos escribió. Empieza así diciendo con el número 1, la puerta de la fe, y hace una referencia a Hechos 14:27 que después vamos a leer. Pues la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral, es decir, esa puerta, cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Entonces repito lo que el Papa dice, como la puerta de la fe nos introduce en la comunión con Dios, nos introduce en la iglesia, y es una puerta que está abierta para todo mundo. Ojalá que todo mundo entráramos por esa puerta de la fe. Y se cruza, dice, si se pasa por esa puerta, se llega a la fe, cuando la palabra de Dios se anuncia por una parte, y cuando el corazón permite que la palabra de Dios plasme, forme, transforme a la persona. Sigue diciendo el Papa, atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Es decir, el proceso de creer en la fe, crecer en la fe, profundizarse en la fe, es un proceso que dura toda la vida, pero dice el Papa que este proceso en el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye ese camino en la fe con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él. Es decir,
Por el bautismo entramos en esta puerta de la fe. Vamos creciendo hasta que llegue el término de nuestra existencia, en que con la gracia del Espíritu Santo y como fruto de la resurrección podemos entrar nosotros a esa misma gloria si creemos en Él, como nos dice Juan 17:22. Por tanto, sigue diciendo el Papa, profesar la fe en la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor. El Padre, si son las tres personas, el Padre que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación, primera persona. Segundo, Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo. Tercero, el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. Es el primer número de la carta del Papa. Como ustedes ven, es muy teológico, muy profundo, nos entra al misterio fundamental. Pero el Papa hace varias citas que ahora, con la ayuda de la hermana Adriana, vamos a ir leyendo y meditando. Primero, el título de la misma carta, Hechos 14:27. Hechos 14:27, si tienen ustedes su Biblia, la pueden abrir y comprobar. Hechos 14:27. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Exactamente, como San Pablo y compañía iban platicando cómo Dios les abrió a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, la puerta de la fe. Entonces, es lo que queremos para todos, que se nos abra la puerta de la fe, porque si entramos por esa puerta de la fe, podemos entrar hasta la vida eterna. Pero dice el Papa que este es un proceso que empieza con el bautismo. En el bautismo se nos da el don de la fe. Vamos a escuchar, el Papa cita Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces la puerta de la fe se empieza con el bautismo, donde somos injertados en Jesucristo. Entonces, bien importante, démosle gracias a Dios por nuestro propio bautismo, porque ahí Dios nos regaló la fe, nos abrió la puerta de la salvación. Pero obviamente que tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Creer, porque si no creemos en Él, pues ¿de qué sirve que haya venido? ¿De qué sirve que nos hayan bautizado? Si un bautismo, si no se ratifica por la fe, pues como que pierde su eficacia. Lo que escuchamos en Juan capítulo 17, versículo 22, que son las palabras que decía Jesús en la última cena, cuando hacía una oración al Padre, que pedía que todos fueran uno para que todos creyeran. Juan capítulo 17, versículo 22. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Exactamente, es decir, creer en el Padre, creer en Jesús, es condición para que podamos salvarnos. Después el Papa dice cómo por la fe descubrimos que Dios es amor. Dios es amor. ¿Sí? ¿Quién es Dios? La fe significa creer en Dios, estar seguros de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Y el Papa cita primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Efectivamente, la fe nos hace descubrir a Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero que es amor. Amor en sí mismo y amor para nosotros. Vamos ahora a pasar al segundo número de la carta del Papa. Tiene como 14 o 15 números. Vamos a ver en esta ocasión hasta cuándo llegamos. Le pido a la hermana Adriana que lea el número 2 e iremos poco a poco comentando. Desde el comienzo de mi ministerio como sucesor de Pedro, he recordado la exigencia de redescubrir el camino de la fe, para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. En la homilía de la Santa Misa de inicio del pontificado decía: la Iglesia en su conjunto,
y en ella sus pastores, como Cristo, han de ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida, y la vida en plenitud. Sucede hoy con frecuencia que los cristianos se preocupan mucho por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su compromiso, al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia es negado. Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Es impresionante lo que dice el Papa en esta última frase. Sé que hay una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Hermana Adriana, ¿usted ve que efectivamente haya una profunda crisis de fe? ¿Usted en qué descubre que haya esta profunda crisis de fe? Pues yo creo que en donde más se manifiesta, donde más se percibe es en la infelicidad del hombre, que no trasciende en sus hechos, ¿no? Que lo ve como un conjunto de casualidades, cuando la fe nos lleva a descubrir que nuestra vida es todo un conjunto, una misión, una manifestación de amor. Y pues sí, ciertamente, el hombre en la actualidad no se siente amado. Efectivamente, y el Papa lo dice refiriéndose a todo el mundo, y particularmente a Europa, donde hay una profunda crisis de fe, templos que están vacíos. Antes eran templos y los han vendido porque ya no va la gente y son ahora museos u otro tipo de cosas. Hay una profunda crisis de fe. En Europa, por ejemplo, hay algunos que quieren que los borren del libro de su bautismo, que ya no quieren ser creyentes, o quieren prohibirles que lleven públicamente el crucifijo. Es decir, hay muchas señales de que hay una profunda crisis de fe. Entre nosotros, por ejemplo, aquí en Chiapas, pues los que más aumentan no son los protestantes, sino los que no tienen ninguna religión. Y hay mucha gente que se bautiza, pero nunca más vuelve a la iglesia. Y el Papa dice que desde el inicio de su pontificado, en el 2005, en abril de 2005, él ha insistido mucho en ello, que redescubramos la fe, y sobre todo la alegría y el entusiasmo de creer. Yo me siento feliz de esta fe a mí no me significa una carga, un impedimento, a mí me abre, como dice el hermano, la trascendencia, a mí me sacia la sed de Dios, de vida eterna que yo tengo. Hermano, ¿usted está triste con su fe? No, de ninguna manera. ¿Cómo voy a estar triste con la fe si es la que me da la alegría? Pues, le da sentido a todo lo que uno hace. Así es, efectivamente, la fe es un motivo de mucha alegría, de mucha esperanza. Vamos a seguir leyendo ahora el número 3 de la carta del Papa, la Porta Fide, la Puerta de la Fe, y yo voy a ir leyendo y el Papa cita aquí algunos textos bíblicos. Le voy a pedir a la hermana Adriana que ella los vaya leyendo, porque de esta forma el Papa asienta su palabra en la palabra de Dios. El Papa no es porque ser el Papa quiere él ser como el dueño de la palabra, no, él es servidor de la palabra. Dice así el número 3 de la carta que el Papa nos escribió: no podemos dejar que la sal se vuelva sosa, es decir, que pierda su sabor, y que la luz permanezca oculta, es decir, nosotros tenemos el sabor de la vida, tenemos una luz, pero no podemos permitir que esto se apague, que esto se pierda. Y el Papa cita Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.
brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué bellos textos usa Jesucristo, qué expresiones. Ustedes tienen la sal, ustedes son sal, pero si la sal pierde su sabor, ¿ya para qué sirve? Más que para tirarla. Entonces tenemos la sal del sabor de la vida. A mí la fe, Dios me da sabor a la vida. Sin Dios la vida no tendría sabor, sería sosa, decía, sin sabor. Pero al mismo tiempo tenemos una luz, y esa luz hay que hacerla brillar. La luz no es para hacerla esconder. La fe no hay que esconderla, sino que con la fe iluminemos a otros el camino y le encuentren también sentido a su vida. Y sigue el Papa utilizando otra expresión, otra cita bíblica. Dice, como la samaritana, también el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús, que invita a creer en Él y a extraer el agua viva que emana de su fuente. Aquí cita el Papa Juan capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 14, que dice, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Efectivamente, es decir, cuando uno se llena de Jesús, se llena de Dios, es como un manantial interno que riega la resequedad de la vida, que le da sabor a la vida, lo ilumina y le da esa profundidad de que no está mi alma reseca, sino que tenemos pues la alegría, la efusión profunda de Dios. El Papa sigue diciendo que debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y por el pan de la vida, ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos. Es decir, nuestra fe se alimenta con la palabra de Dios. Vamos a escuchar Juan capítulo 6, versículo 51. Juan 6, 51, en que se nos invita a alimentarnos de Dios para que esa fe, esa semilla, pueda seguir creciendo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Entonces la palabra de Dios, creer en Él y luego alimentarnos de Él. Y sigue escribiendo el Papa, todavía vamos en el número 3 de su carta. Dice, en efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía hoy con la misma fuerza. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 6, versículo 27. Lo tienen ahí, aquí mismo está ya la cita. Juan capítulo 6, versículo 27. El Papa la transcribe literalmente. Entonces la enseñanza que Jesús resuena hoy todavía con la misma fuerza. Decía él, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Efectivamente, lo buscaban a Jesús para que les diera de comer, y dice, no, les doy cuando hace falta, pero hay otro alimento que perdura para la vida eterna, que es la fe. Y la pregunta planteada por los que lo escuchaban es también hoy la misma para nosotros. Ellos le preguntaban en Juan capítulo 6, versículo 28, es el versículo inmediatamente posterior de que leíamos hace rato. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y él les responde claramente, ahí está indicada su respuesta en Juan 6, 29. La obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Eso es. ¿Cuál es la obra que Dios quiere? Que creamos en el que Dios Padre nos envió, que es Jesucristo. Por tanto, creer en Jesucristo es el camino para llegar de modo definitivo a la salvación. Y es lo que nos dice la fe. La fe es aceptar a Jesucristo en el corazón, adherirnos a Él, aceptarlo como nuestro único Salvador, como único camino para llegar a la vida eterna. Vamos a seguir leyendo ahora el número 4 de la carta del Papa, que es muy denso, repito, en contenido, pero las preguntas que hagamos después nos van a ayudar a profundizarlo. Dice el Papa, a la luz de todo esto, he decidido convocar un año de la fe. Comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. Es interesante, es decir, ya estamos en él, ya empezó el 11 de octubre pasado,
y terminará el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey. En la fecha, dice, del 11 de octubre de 2012, se celebrarán también los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por mi predecesor el Beato Juan Pablo II, con la intención de ilustrar a todos los fieles la fuerza y belleza de la fe. Será una buena ocasión para introducir a todo el cuerpo de la Iglesia en un tiempo especial de reflexión y redescubrimiento de la fe. Es la intención del Papa, redescubrir la profundidad, la belleza de nuestra fe. Pero sigue diciendo el Papa en este mismo número 4 de su carta sobre la puerta de la fe. No es la primera vez que la Iglesia está llamada a celebrar un año de la fe. Mi venerado predecesor, el siervo de Dios, Pablo VI, proclamó uno parecido en 1967 para conmemorar el martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en el 19º centenario de su supremo testimonio. Lo concibió como un momento solemne para que en toda la Iglesia se diese una auténtica y sincera profesión de la misma fe. Además, quiso que ésta fuera confirmada de manera individual y colectiva, libre y consciente, interior y exterior, humilde y franca. Pensaba que de esa manera toda la Iglesia podría adquirir una exacta conciencia de su fe, para reanimarla, para purificarla, para confirmarla y para confesarla. Es decir, ya el Papa Pablo VI en 1967, cuando se cumplían 1900 años de que fueron martirizados San Pedro y San Pablo, también convocó a otro llamado igual Año de la Fe. Y el Papa Pablo VI, igual que Juan Pablo II y Benedicto XVI, lo que quiere, dice, una exacta conciencia de la fe, para reanimarla, purificarla, confirmarla y confesarla, es decir, comunicarla a los demás. Sigue diciendo todavía el Papa en este número 4 que estamos leyendo. Las grandes transformaciones que tuvieron lugar en aquel año, es decir, 1987, 1988 y todos esos años 1967 y 1968, fueron los grandes cambios culturales de Europa y del mundo. Esos cambios hicieron que la necesidad de dicha celebración, un año de la fe, fuera todavía más evidente. Esta concluyó con la profesión de fe del pueblo de Dios, que es como un credo que compuso el Papa Pablo VI, explicando cada una de las partes del credo, para testimoniar cómo los contenidos esenciales que desde siglos constituyen el patrimonio de todos los creyentes tienen necesidad de ser confirmados, comprendidos y profundizados de manera siempre nueva, con el fin de dar un testimonio coherente en condiciones históricas distintas a las del pasado. Es decir, los tiempos cambian, se requiere una mayor conciencia de nuestra fe. Por otra parte, el Papa también nos comenta lo siguiente. Dice en el número 5, en ciertos aspectos, mi venerado predecesor vio este año como una consecuencia y exigencia postconciliares, consciente de las graves dificultades del tiempo, sobre todo con respecto a la profesión de la fe verdadera y a su recta interpretación. Otra vez la misma insistencia. Lo importante es tener conciencia de qué es la fe, interpretarla bien, confirmarla y comunicar a los demás. Por eso dice el Papa, he pensado que iniciar el año de la fe, coincidiendo con el 50enario de la apertura del Concilio Vaticano II, puede ser una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en herencia por los padres conciliares del concilio, según las palabras del Beato Juan Pablo II, no pierden su valor ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos cualificados y normativos del magisterio, dentro de la tradición de la Iglesia. Siento más que nunca el deber de indicar el concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Es decir, el Papa quiere aprovechar la oportunidad de que estamos celebrando los 50 años del concilio, porque dice que el concilio sigue siendo una luz para confirmar nuestra fe, para profundizarla, para celebrarla y para transmitirla a los demás. Y concluye así el número 5 de su carta, La Puerta de la Fe. Yo también, dice el Papa, deseo reafirmar con fuerza
lo que dije a propósito del concilio pocos meses después de mi elección como sucesor de Pedro. Si lo leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, es una interpretación correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la Iglesia. Resumiendo, tenemos un año de la fe. Este año de la fe empezó el 11 de octubre pasado y terminará el 24 de noviembre de este año 2013, con ocasión del 50 aniversario del concilio y los 20 años del catecismo. ¿Qué ha significado el concilio? El concilio significó una revisión de la Iglesia. Una revisión de la Iglesia, es decir, cómo está la Iglesia viviendo la fe. Entonces, una adecuación a los tiempos actuales sin perder lo fundamental de la fe. Pero ahora tenemos, con los cambios que ha habido, necesidad de reafianzar, de replantearnos nuestra fe, y el Papa lo está haciendo cada 8 días, los miércoles, da una catequesis sobre el año de la fe que compartiré con ustedes. Pero esta es la carta introductoria para este año de la fe. Bien, apenas hemos leído 5 números de esta carta del Papa. Quiero ahora invitarles a ustedes a que nos ayuden a profundizar. Y reitero que estos textos son un poco profundos, o no, más bien no un poco, son muy profundos, que nos exigen pues más atención, que no son tan asimilables como los que leíamos la vez pasada con los textos que nos critican los protestantes. Este es un texto, pero son textos fundamentales, los vamos a ir asimilando. Y para eso tengo no 2 preguntas, sino 3. Y la tercera va a ser permanente de todos estos programas. La primera, ¿en qué se nota que entre nosotros hay una profunda crisis de fe? Entonces, primera pregunta. Yo se lo decía hace rato a la hermana y ella dio una respuesta. Yo di otras respuestas. Pero ustedes, ¿en qué se nota que entre nosotros, aquí en San Cristóbal, en nuestras comunidades, en los ambientes de los que nos siguen por internet o por otros medios, en qué se nota que hay una, dice el Papa, profunda crisis de fe? ¿Es cierto lo que dice el Papa o el Papa está exagerando? No sé que el Papa esté exagerando y que diga, no, es mentira, aquí no hay crisis de fe, estamos rebosando de fe. No, el Papa afirma que hay una profunda crisis de fe. La pregunta para ustedes, ¿en qué se nota que entre nosotros hay una profunda crisis de fe? Segunda pregunta, ¿qué tanto conoces los documentos del Concilio Vaticano II? Yo hace rato dije una brevísima palabra de cuándo se hizo, los documentos que tiene y sus contenidos fundamentales. Pero yo te pregunto, ¿qué tanto conoces los documentos del Concilio Vaticano II? Porque si este año de la fe es para conocer y profundizar el concilio, y no lo conocemos. Y tercera pregunta, una tercera pregunta que va a ser permanente en todos los programas de todos los lunes. ¿Qué dudas tienes sobre la fe? ¿Qué dudas tienes sobre la fe? En este programa no pido una oración porque tal persona. No, eso lo hacemos en los programas de los domingos. Aquí es sobre el tema. Entonces, que nos manden preguntas sobre la fe. Entonces, ¿qué dudas tienes sobre la fe? Y trataremos de ir explicando, y esto es lo que nos va a ayudar fundamentalmente a profundizar más nuestra fe. Entonces, tercera pregunta, ¿qué dudas tienes sobre la fe? Bien, manden sus respuestas en mensajes de texto al celular 967-101-2955, 101-2955, o al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. También pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Ya aquí alguno, concretamente don Víctor Ballena, ya nos empezó a mandar. ¿Qué fiel es usted, don Víctor? Me da mucho gusto. Pues muy bien. Entonces tenemos 3 preguntas y tenemos en torno a 10 minutos para su respuesta. Ánimo, adelante. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Pues muchas gracias por las primeras respuestas que nos hacen favor de enviarnos. Como el tema es un poquito más complicado, veo que les está costando a algunos escribirnos, pero bien, ya tenemos aquí varias respuestas. Voy a pedir a la hermana que vaya leyendo algunas y si hace falta las comento. Víctor Ballinas, bendiciones, Monseñor, gracias por estar de nuevo con nosotros, Dios lo bendiga. Gracias, Víctor, repito, usted siempre puntual, siempre atento, siempre colaborador, siempre activo. Que Dios le bendiga y le dé mucha salud junto con toda su familia. Fiel, excelente programa. Si una persona dirá un simple fiel, es alguien más que no dice su nombre, pero es una persona fiel que dice es un excelente programa, que Dios nos ilumine para que podamos dar un buen servicio a la fe. Conozco una persona ya grande, era católica y se cambió de religión y ahora no está en ninguna. Es decir, esta es una de las señales de lo que decimos que es la crisis de fe. La crisis de fe dice, una persona ya grande que era católica, se cambió de religión y ahora no está en ninguna. Ese es el problema grande. Si la crisis de fe es eso, que hay mucha gente que ya se queda sin ninguna religión. No solamente que no lo practican, sino que se quedan sin ninguna religión. Nuestra Señora de Belén, al presentarse un problema fuerte, tambaleamos en nuestra fe. Efectivamente, hay ocasiones en que alguien dice, pues ya le pedí a Dios la curación de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, y no, se murió, yo ya no creo en Dios. Es decir, es como si la fe fuera solamente una conveniencia, de que Dios haga lo que yo quiero. No, la fe no es una conveniencia, nos conviene y nos ayuda, pero la fe antes que nada es una adhesión al Señor, lo que el Señor diga, como la Virgen María. Ella no comprendía lo que Dios le pedía, pero dice, aquí estoy para hacer tu voluntad, lo que Dios diga, estamos dispuestos a hacer lo que Dios diga. Pues la fe es una adhesión, pero también es una confianza. La confianza en que efectivamente le pedimos a Dios y decirle, si el Señor quiere, si es para nuestro bien y su gloria, que se conceda lo que yo estoy pidiendo. Pero la fe no es una manipulación de Dios, porque querer que a fuerzas Dios haga lo que yo quiero, porque así nos ha pasado en varios casos. Algunos dicen, es que yo le pedí, le llevé mis veladoras, hice una procesión, una peregrinación, fui a cumplir una promesa, hice una promesa, la cumplí, pero Dios no me hizo caso. Pues yo ya no tengo fe. Cuidado, si la fe no se puede quedar en un interés de que Dios haga lo que yo quiero. La fe no es manipular a Dios. Bien, de Juquila, qué bueno, Juquila, por allá de Oaxaca, supongo que es de allá, o a no ser que sea un grupo de aquí o alguna colonia aquí que le llamen de Juquila, que nos digan de dónde exactamente es este grupo, que dice: la crisis de fe para mí es primero la crisis en el sentido de la vida. Si no sabemos quiénes somos, hijos del amadísimo Dios, no sabremos a dónde ir. Necesitamos alabar más a Dios, hacerlo cercano a las personas, enamorarlas con nuestro propio testimonio. Es triste el aumento de la devoción a brujerías y ocultismo en búsqueda de una respuesta ante un problema, si las personas confían más en eso que en Dios, que confían más en eso que en Dios, y no lo conocen, la gran dimensión de su amor. Necesitamos predicar con coherencia de vida y siempre amar ante un mundo light. Necesitamos amor sólido. Muchos, al dar a conocer la fe, juzgan a los demás, atacan, critican, y cuando en realidad debemos acoger los corazones, conocer sus necesidades. Gracias. Entonces nos llama esta persona, repito, que nos diga si se llama así Juquila, o es un barrio de aquí de la ciudad, o un grupo, o si es de allá de Juquila, del santuario de Juquila, porque también nos pueden seguir por internet. Da una respuesta un poco larga, pero muy llena de contenido. Dice: la crisis de fe para mí es primero la crisis del sentido de la vida.
Si no sabemos quiénes somos, hijos amadísimos del Padre, no sabremos a dónde ir. Primera parte de su respuesta. Entonces la crisis de la fe es crisis de sentido. Ya la hermana lo decía hace rato, ¿sí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué es mi vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Para qué estoy en este mundo? Entonces por ahí empieza la crisis de fe. Y dice esta persona de Juquila, necesitamos alabar más a Dios, hacerlo cercano a las personas, enamorarlas a otras personas con nuestro propio testimonio. Dice, es triste el aumento de la devoción a brujerías y el ocultismo, en una búsqueda de una respuesta ante un problema. Si las personas confían más en eso que en Dios y no conocen la gran dimensión de su amor, pues es triste. Y efectivamente, hay gente que acude a brujerías, a ocultismo, a una serie de cosas, pues ahí ver que quién me hizo un daño, o que le quiero hacer un daño a otra persona, o que quiero que alguien me quiera o me ame, o que alguien regrese a la casa, o que me digan quién me robó tal cosa. Pues no, ahí no está la respuesta. Ahí solamente hay una explotación de veras que nos hacen las personas. Luego sigue diciendo esta persona, necesitamos predicar con coherencia de vida. Eso sí, que si predicamos algo lo creamos. Ante un mundo light, necesitamos amor sólido, efectivamente. No un amor así nada más que si me va bien te quiero, no me va bien ya no te quiero. Un amor sólido. Porque dices, muchos al dar a conocer la fe juzgan a los demás, atacan, critican, cuando en realidad debemos acoger los corazones con su necesidad. Muchas gracias a esta persona de Juquila. Víctor Ballinas, en que uno es firme en creer en Dios, porque todo queremos que se nos resuelva rápido y cómodamente. La falta de creer en Dios, que aunque se sabe que tenemos un Dios que nos ama. Así es, efectivamente, es decir, tenemos que tener una fe firme en creer en Dios, no que todo se nos resuelva rápido y cómodamente, ¿no? La falta de creer en Dios, que aunque uno sabe que tenemos un Dios que nos ama, pero no siempre suceden las cosas como uno querría, y Víctor Ballinas nos puede dar un testimonio claro, que no siempre tiene uno toda la salud que uno querría. Pero también mismo Víctor responde a la segunda pregunta, que si conocemos el Concilio Vaticano II. Me da pena, como católico, no tener mucho conocimiento. Y en el mismo sentido dice el grupo de Nuestra Señora de Belén. En su mayoría nadie conoce los documentos del Concilio Vaticano II. Efectivamente, es muy triste. Les repito una brevísima información. ¿Qué es el concilio? Concilio viene de una palabra de latín que es concilium, que es todos juntos, platicamos, discutimos, analizamos, rezamos y proponemos alguna cosa. Entonces lo mismo, el concilio se reunieron todos los obispos, eran más de 3,000 obispos de todo el mundo, hoy somos más de 5,000, pero en aquel tiempo eran más de 3,000, se reunieron allí en el Concilio Vaticano, en la Basílica de San Pedro, se le llamó Vaticano II porque el Vaticano I había sido realizado a finales del siglo XIX. Entonces el Vaticano II, porque el primero fue a final del siglo XIX, perdón. El Vaticano II en 1962 a 1965. No que estuvieran los obispos los 4 años ahí, estaban 2 o 3 meses y después se regresaban a sus diócesis. Entonces publicaron 16 documentos que los pueden ustedes encontrar en cualquier librería católica, lo piden ustedes y ahí lo pueden encontrar. Es un poco largo, entonces no se puede leer tan sencillo, pero es importante conocerlo. Y en esta nuestra emisora tenemos programas que nos están hablando de eso. Por ejemplo, el Padre Gilberto tiene un programa para hablarnos sobre el Concilio Vaticano II. ¿Qué días es el programa del Padre Gilberto? Ahorita nos dicen qué día es, porque nos está haciendo ya un repaso del Concilio Vaticano II. Y efectivamente, como dice el grupo de Nuestra Señora de Belén, la mayoría casi no conocen estos documentos que promovieron la renovación de la Iglesia. Qué bueno que cambió su día de programa, porque ahora sí podré escucharlo. Me llamo Lulú y lo escucho en el Relicario. Gracias, Lulú, y saludos al Relicario. Efectivamente, porque yo los sábados tengo que estar en las parroquias haciendo la promoción vocacional por motivo de mis próximas bodas de oro sacerdotales el 25 de agosto y por eso lo cambiamos a este día y a esta hora todos los lunes con el favor de Dios. El Padre Gilberto Quirós, el que está colaborando allí en Fátima, tiene su programa en esta emisora los viernes a las 5 de la tarde precisamente sobre el Concilio Vaticano II. Nuestra Señora de Belén responde a la tercera pregunta. No hay dudas, estamos seguros de nuestra fe. Bien, qué bueno que no tienen dudas, me alegra muchísimo, pero yo sigo invitando a las personas que quieran plantearnos alguna duda que tengan, lo hagan con toda confianza. Este programa no es solamente para dar la respuesta puntual a estas
preguntas que yo hago para profundizar lo que el Papa nos va diciendo con motivo del Año de la Fe, sino qué dudas tienen sobre su fe. Voy a poner un ejemplo. Si alguien dice, pues, ¿cómo se demuestra que existe el purgatorio? Bueno, es una duda de la fe. ¿O por qué se dice que si son 3 personas y es un solo Dios, si son 3, ¿por qué no es uno? Bueno, ese tipo de dudas. Cada quien es muy libre de tener sus dudas. Las dudas, pues, así vienen. Finalmente, desde Sinacantepec, nos escribe mi sobrina Cheli y mi hermana Pita, que siguen pidiendo una oración por la salud de Cheli, también mi sobrina, que la operaron de cáncer y se está recuperando, gracias a Dios. Desde aquí, un saludo y mi oración de todos los días. Esta mañana ofrecí la misa, tanto por mi sobrina Cheli, como por toda la familia. Y también ofrecí la misa esta mañana por otras intenciones. Hay otra persona de mi pueblo, de Chiltepec, que se fueron migrantes a Estados Unidos, están en Nueva Jersey, y también me escribieron que una hija de unas personas conocidas mías tienen 2 tumores cancerosos, entonces nos están pidiendo una oración. Y también hacemos oración por todas las personas que en el otro programa de los domingos nos suplican una intención. Con esto vamos a ir cerrando nuestro programa, esperando que si tienen algunas dudas o algunas otras respuestas, las pueden seguir mandando aquí a nuestra emisora y dentro de 8 días iremos respondiendo a las mismas. Vamos a concluir con un canto muy bonito que también nos ayuda a expresar la alegría de nuestra fe. Es un canto, sí, bastante más conocido. El otro que yo cantaba, me dicen que casi nadie lo conoce, pero los que somos ya un poquito más antiguos, sí lo recordamos. Pero sí, vamos a entonarlo y es más conocido. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Vean el texto tan bonito. Juntos, hay que estar juntos, cantando la alegría. Sí, hay que cantar con alegría. ¿Alegría por qué? De vernos unidos en la fe y en el amor. Si estamos unidos en la fe y en el amor, eso nos hace cantar de alegría, aunque haya problemas y enfermedades. Luego, juntos, sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. El Señor está con nosotros y nos alienta, aunque vengan, repito, los problemas, las enfermedades o lo que sea. Y sigue diciendo el canto. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Qué bonita estrofa, ¿eh? Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Va pasando por aquí afuera una sirena, pues también en esas circunstancias difíciles, que el Señor nos ayude y que la fe nos sostenga, que la fe nos ayude para salir adelante en cualquier situación. Hermana, una oración para dar gracias a Dios por la fe y pedirle que nos la aumente. Te damos gracias, Señor, porque nos has concedido el don de la fe gratuitamente. Gracias porque nos concedes la dicha de creer en ti y tener un sentido en nuestra vida. Gracias por tu amor y por tu compañía, por tu presencia, tu misericordia y tu constante compañía entre nosotros, tu presencia y tu amor. Te queremos pedir que por intercesión de María nos concedas la dicha de aumentar nuestra fe, de ser más sólidos, de ser coherentes y de, sobre todo, anunciar con nuestras obras que creemos en ti, un Dios de amor y un Dios de perdón. Gracias de mi parte también, Señor, porque la fe es el mayor regalo que me has concedido, porque con la fe vino el bautismo, con la fe vino la Eucaristía, con la fe vino la oración, con la fe vino la fe en tu presencia. Yo disfruto mucho de la fe que me regalaste.
me ha hecho muy feliz creer en ti. Hace muchos años una persona me decía, ¿y si cuando te mueras, al llegar al otro mundo, te encuentras con que todo esto de Jesucristo y lo de la fe era un cuento nomás para entretenerte? Yo le decía, en primer lugar, no es un cuento, es una realidad. Jesucristo vivió y existió y nos salvó. Pero si yo llegara al otro mundo y me encontrara que todo lo de mi fe es un cuento, yo le agradecería a quien inventó ese cuento, si fuera cuento, que no es cuento. Yo le agradecería porque mi fe me ha iluminado, la fe me ha sostenido, la fe me ha guiado, la fe me va diciendo qué hacer, qué no hacer, qué conviene, qué no conviene, qué propongo, qué no propongo. Entonces, gracias, buen Dios, por este regalo de la fe que a mí y a mucha gente y a tantas personas nos has regalado. Te pedimos por aquellas personas que están débiles en su fe, que les fortalezcas en su fe, por quienes buscan la verdad, buscan el bien, que te conozcan, que nosotros les ayudemos a conocerte, que con nuestra vida no contradigamos tu palabra, que nuestra vida sea una invitación para que otros, viendo que estamos felices y que nos portamos bien, al preguntarse por qué lo hacen, descubran que es por ti, y se acerquen a ti, y crean en ti, y te busquen en ti, porque solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad, solo tú eres la vida, tú eres la plenitud, tú eres lo máximo, tú eres como esa estrella que guiaba a los Reyes Magos, que seas tú la estrella que guíe nuestra existencia. Lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María, una mujer de fe, que creyó en la palabra de Dios, y es lo que le decía Isabel, dichosa tú que has creído. Madre nuestra María, intercede para que podamos nosotros también ser firmes en nuestra fe, como tú escuchar y practicar la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la Iglesia. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Escúchanos el próximo lunes a las 6 de la tarde por esta misma emisora. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi.